Vamos a hacer la presentación del impuesto a las ganancias, sección 29 de NIC para pymes. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los impuestos que recaen sobre las ganancias o renta de las empresas. El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El alcance, la NIC 12 para plena, sección 29 de NIC para pymes, debe ser aplicada en la contabilización de los impuestos sobre las ganancias. Aquí se incluyen todos los impuestos nacionales y extranjeros y sus retenciones a cuenta basados en el resultado fiscal. ¿Cómo determinan las entidades cuándo un impuesto se considera el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es cobrado por las autoridades fiscales en relación con el ingreso obtenido por las entidades y las personas. En este contexto, ingreso es el importe neto que refleja el ingreso de actividades ordinarias imponible menos los gastos deducibles fiscalmente. Se define el impuesto a las ganancias a los fines de la sección 29, ganancia o pérdida fiscal de un periodo contable sobre las que se calculan los impuestos a pagar o recuperar, determinado de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, que son los organismos gubernamentales. La ganancia fiscal es igual al resultado fiscal menos los importes deducibles de dicho resultado. Estas reglas también rigen para la tasa impositiva, es decir, el porcentaje que se aplica a la ganancia fiscal para calcular la carga fiscal del periodo. En el impuesto a las ganancias también tenemos el impuesto corriente, que es el impuesto por pagar, recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido, que es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. La sección 29 requiere que se realicen dos cálculos del impuesto a las ganancias al final del periodo. Estos son el cálculo del gasto por impuestos corrientes, que es el importe del impuesto a las ganancias por pagar o recuperar en el periodo actual y los ajustes relacionados con el impuesto corriente de periodos anteriores, y el cálculo del gasto por impuestos diferidos, que es el importe que surge de reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos nuevos y de reconocer cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos existentes. Los tipos de diferencias, que son permanentes, que no se revierten, temporales, son las diferencias entre la renta fiscal y la utilidad contable que se revierten en el futuro, y temporarias, las temporales más las diferencias entre activos y pasivos contables con respecto a su base fiscal que se revierten en el futuro. Fases de la contabilización del impuesto a las ganancias. Una entidad contabilizará el impuesto a las ganancias siguiendo las fases siguientes. Reconocerá el impuesto corriente medido a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presentes. Determinará la base fiscal al final del periodo sobre el que se informa de lo siguiente: los activos y pasivos del apartado. La base fiscal de los activos y pasivos se determinará en función de las consecuencias de la venta de los activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros presentes. Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos, como por ejemplo, partidas reconocidas como ingreso o gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles fiscalmente en periodos futuros. Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado. Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales usando las tasas impositivas que se haya aprobado
o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa que se espera sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos. Reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto igual al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Distribuirá los impuestos corrientes o diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y patrimonio, y presentará y revelará la información requerida. Veamos algunos ejemplos. Una entidad debe pagar multas y sanciones por haber infringido las leyes sobre delitos menores de su jurisdicción el año pasado, como la presentación tardía de cuentas. La entidad ha reconocido un pasivo por las multas y sanciones a pagar. ¿Qué tenemos? Tenemos el pago de una sanción porque se olvidó pagar un impuesto. En este orden de ideas, el Estado no reconoce este gasto como una deducción. Por este motivo, entonces tenemos que establecer si hay diferencia. Si va a hacer gasto contable, pero no va a haber gasto fiscal. En el segundo punto, esta diferencia con el tiempo, ¿la voy a poder recuperar? No. Entonces, ¿qué significa? Que no existe una diferencia de este tipo, entonces voy a tener un efecto de diferencia permanente. Por lo tanto, a pesar de haber diferencia, no existe impuesto diferido, porque hacia el futuro no voy a poder recuperar este gasto. Por ende, no afecta ni genera impuestos diferidos. Definitivamente la base gravable se aumenta y debo cancelar mis impuestos. No voy a poder recuperar en periodos futuros. En conclusión, no surge ningún resultado fiscal por las multas a pagar. Las multas no son importes deducibles del resultado fiscal. Analizamos otra diferencia. Una entidad reconoce una provisión por garantías de 1000 unidades monetarias para cubrir la reparación de artículos defectuosos vendidos antes de finalizar el año. Bueno, ¿qué me dice este ejemplo? Que yo voy a provisionar por efectos de garantías una cuantía de 1000 unidades monetarias, es decir, yo voy a tener un pasivo pendiente de pago por el hecho de vender hoy hacia el futuro, porque me va a tocar cubrir un siniestro, un daño por reparación o porque me toca sustituir un producto que yo estoy vendiendo. Este valor que estoy reconociendo hoy en la contabilidad no va a ser deducible en este periodo, solo va a ser deducible cuando yo cubre realmente el riesgo. Recordando que la provisión se llama provisión porque yo sé que va a ocurrir el hecho, pero no el monto exacto ni cuándo, pero sí sé que tengo que pagarlo. Va a ser un gasto contable, pero tributariamente no, únicamente cuando ocurra el hecho. ¿Con qué tasa de impuestos debo calcular los impuestos diferidos? Entonces, la tasa de impuesto diferido es el porcentaje con el cual se va a revertir el impuesto diferido que se está reconociendo. Lo que no es un ejemplo. Si yo sé que en este año la tarifa es del 30%, hacia el futuro la tasa de impuestos va a ser del 33%, significa que voy a poder deducir a una mayor tarifa, por lo tanto el impuesto diferido debe ser calculado con la tarifa del 33, no con la del 30. Siempre tomaré la tasa futura del impuesto. Esto que implica que siempre ajustaré estos impuestos. Entonces, el porcentaje puede cambiar durante la vigencia del impuesto diferido, aumentar o disminuir, como lo vimos en el ejemplo. También, con eso mismo, obliga a ajustar el impuesto diferido ya reconocido y a revelar dichos ajustes. Y si se conoce que hacia el futuro va a cambiar, se debe tomar esta información. ¿Qué información voy a revelar? Primero, ¿cuál es el gasto o ingreso por impuesto corriente? Es decir, ¿cuánto es el impuesto que me toca pagar por el periodo de la declaración de renta? Segundo, cualquier otro impuesto que corresponde a periodos anteriores. Tercero, importe, gasto o ingreso por impuesto diferido relacionado con el origen y la revisión de diferencias temporales. Entonces, es decir, relacionando bien sea porque estoy creando un impuesto diferido o porque lo estoy revirtiendo, coloquemos el caso de creación del impuesto. Cuando yo tengo un gasto que es contable pero no es fiscal, entonces se genera un impuesto diferido. Activo por impuesto diferido débito, crédito por ingreso por impuesto diferido. Este ingreso por impuesto diferido me afecta el impuesto corriente del ejercicio.
cuando se causó. Ahora, cuando me lo reconocen, cuando yo pago el impuesto, entonces tengo que hacer la reversión del impuesto diferido, es decir, cancelo ese activo, lo acredito y me genera un gasto por reversión de impuesto diferido. Entonces esa reversión del impuesto diferido también lo tengo que informar. Esto es para ajustar esas diferencias. Cuarto, el importe del gasto por impuestos diferidos relacionados en cambios en las tasas impositivas o imposición de nuevos impuestos. Quinto, el efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de posibles resultados y de una revisión por parte de autoridades fiscales. Sexto, los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal de la entidad y de sus accionistas. El importe del gasto por impuestos relacionados en cambios de políticas contables y errores. La determinación del impuesto diferido. Tenemos el balance contable y balance fiscal. Ingresos, costos, provisión de IVA, provisión de proveedores, depreciación contable, una sanción por exceso de unidad, una utilidad contable. Ahora empezamos a hacer la depuración de la utilidad contable para hallar la renta fiscal. Sumamos la provisión de IVA, que este gasto no se reconoce fiscalmente ya que no se reconocen los pagos que no se han efectuado efectivamente. Tenemos una provisión de proveedores, tampoco se ha realizado su pago, entonces se puede reconocer como un gasto fiscal. Y una sanción, recordemos que las sanciones no se tienen en cuenta entre las disminuciones de la renta fiscal debido a que es una penalización. Estas sanciones cabe recordar que son diferencias permanentes que nunca se van a reversar. Tenemos una depreciación acelerada, es decir, de 1.500 de más con respecto a los 8.000 que tenemos en depreciaciones contables. Es decir, estos 8.000 fiscales y adicional vamos a tomarlo como una depreciación acelerada de 1.500. En total tenemos una renta fiscal de 10.500. Multiplicamos la renta fiscal por nuestra tasa nominal del 25% y tenemos un impuesto de 1.625. Ahora vamos a hallar la tasa efectiva de tributación. Tomamos este impuesto que pagamos y lo dividimos entre la utilidad contable, que es de 8.500. Y esto nos da el valor de 30,88%. Es la tasa efectiva de tributación. Es decir, que para este caso podríamos llegar a pensar que estaríamos pagando un 5,9 de más del impuesto que deberíamos pagar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justificar la diferencia entre la renta efectiva de tributación y la tasa nominal. Entonces, tenemos una provisión de IVA. Esta provisión de IVA es una diferencia temporaria entre los pasivos. El pasivo fiscal es 0 y el pasivo contable es 1.000. Es una diferencia temporaria porque más adelante, cuando paguemos este impuesto de IVA, sí podremos exportarlo. Entonces, tenemos una diferencia de 1.000. Estos 1.000 los multiplicamos por la tasa nominal, por el 25%, nos da 250 pesos. Y estos 250 los dividimos entre la utilidad contable, que es 8.000, entonces 250 y 8.500, y nos da como resultado 3,9. Es decir, ya empezamos a justificar algunas de nuestras diferencias de ese 5,9 que hemos mirado anteriormente. Y lo mismo hacemos con los demás rubros. Como vemos, la suma de estos porcentajes nos da los 5,9. Ya logramos justificar el total de esta diferencia y la contabilizamos.